Y doy la bienvenida a todos ustedes y a todos los hermanos que hoy están sintonizándonos desde sus hogares. Dios les bendiga. Sean bienvenidos en esta tarde gloriosa, maravillosa. Es una tarde para alabar, festejar a nuestro Dios, aprender de la palabra y crecer en estos tiempos tan complicados. Dios les guarde y deseo con todo mi corazón que esta palabra que hoy tiene Dios para nuestras vidas pueda ser motivo de bendición. Así es que pues Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Una vez más, seamos todos bienvenidos. Gloria a nuestro Dios. Si tiene su Biblia, vamos a aprovechar para entrar al tema de esta tarde. Hoy tenemos el tema maravilloso titulado La providencia divina o divina providencia, que es lo mismo. Bueno, es un tema que sin lugar a dudas corresponde a teología propia y hoy aprenderemos varios aspectos de la gloriosa y bendita palabra de nuestro Dios. Si tiene su Biblia a su mano ya, Isaías capítulo 46, estaremos leyendo los versículos 9 al 11. Bendito es Dios. Repito una vez más, Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11. En cuanto tengas ya su Biblia dispuesta, estaremos glorificando a Dios. Leo para todos, acompáñeme desde sus lugares en esta hora y bendiga el nombre del Señor. Hay libertad de alabar a Dios, hermanos, y leer la palabra es una gran bendición y privilegio. Así dice la bendita palabra. Usted que está en casa, pues acompáñenos también para leer su Biblia en este día y así pues poder gozarse en la presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Amén. Acompáñeme a orar en esta hora. Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que en esta maravillosa tarde, oh Dios, tu palabra pueda, Dios, traer para nuestras vidas, oh Dios, bendición en esta hora gloriosa, maravillosa. Yo creo en la palabra tuya y en esta tarde te pido, Dios, que hoy seamos bendecidos, prosperados de parte tuya, que la palabra tuya, Señor, oh Dios, pueda tener, oh Dios, bendición y cavidad en nuestra mente, pero sobre todo, oh Dios, corazón, y así seamos alimentados en nuestro espíritu. Habla, enséñanos, instrúyenos, Espíritu Santo. Reprendo por tu palabra todo estorbo maléfico del diablo y que tu palabra pueda traer bendición sobre todos los presentes. Gracias, bendice a mis hermanos aquí presentes y a todos los que están en sus hogares. Ahí, Señor, bendíceles con toda bendición de lo alto. Te lo pido todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Estén en sus hogares, en sus lugares, en sus cada lugar de provincia. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos hoy a dar continuidad al tema tan maravilloso que hemos estado desarrollando en estas semanas, el tema titulado Teología Propia. Repito, el tema titulado Teología Propia. Y hoy tenemos el tema que no diríamos que hoy lo terminaremos, porque este tema, esta parte de este subtítulo es muy importante y espero hoy poder avanzar a la mayor amplitud. El tema, la
divina providencia o la providencia divina. Estuvimos ya hablando varios temas: la existencia de Dios, la personalidad de Dios, los atributos divinos, la Santa Trinidad, los nombres de la deidad, la creación, que fue el tema anterior. Hoy tenemos el tema titulado la providencia divina. Y es un tema, sin lugar a dudas, maravilloso. Esta imagen que usted puede observar en sus pantallas, creo que nos llevan a entender, creo que en una visión general, el tema providencia o divina providencia. Y es que cuando hablamos de la providencia divina, estamos hablando de la visión divina, lo que Dios realmente tiene bajo la protección de toda su creación. Ahí usted puede observar una mano, las galaxias, los planetas, los astros, estrellas, todo eso. Dios lo creó. Y como Él lo creó, nada ha quedado a la deriva. Todo tiene un orden y un propósito. Pero lo más grande y grato es que el hombre es corona de toda la creación. Eso entonces nos lleva a entender que Dios tiene al hombre y al mundo en sus manos. Nada fue creado por accidente o al azar. Todo tiene un motivo y un propósito. Por eso dice la bendita palabra de Dios, que desde tiempos antiguos y cosas pasadas, Dios es Dios y no hay otro, que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Mi consejo permanecerá y haré lo que quiero, dice Dios, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo haré, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y lo haré. Qué maravillosa palabra de Dios. Cuando hablamos de la providencia divina, estamos navegando en un punto muy importante, y es que la palabra divina providencia o providencia divina es la directa intervención y control de Dios en toda su creación. Hoy entendámoslo no como una oración, un rezo que muchas veces el hombre ha hecho por siglos y milenios, pero que sigue sin entender la realidad de lo que implica providencia divina o divina providencia. Repito, providencia divina es hablar, esta es la introducción general, es la directa intervención y control de Dios en toda la creación. Estamos hablando del gobierno soberano y absoluto y universal de Dios en todo lo creado. Aquí he puesto una breve definición. Providencia es previsión. Dios tomando control de todo lo creado. En Romanos capítulo 8, versículo 28, la escritura relata diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo creado tiene un propósito y todo está bajo control estricto de Dios. La Biblia dice que ni siquiera una hoja de un árbol, una hoja
funcional la situación en la cual, escuche esto, como alguien suele decir, si Dios me manda al cielo, allá iré, y si Dios me habrá de mandar al infierno, se echa a la voluntad de Dios. No funciona así. El hombre es el que elige su lugar de destino. Sin embargo, varias cosas que acontecerán en derredor del hombre tiene que ver con propósitos definidos de Dios, y lo vamos hoy a estar observando. Muy bien. Providencia entonces divina es previsión, Dios tomando control de todo lo creado, de tal manera que si enumerásemos una corta definición de lo que es providencia divina, diríamos que providencia divina es Dios sosteniendo, manteniendo, dirigiendo, disponiendo, gobernando. Muy bien, bendito es el Señor. Cuando hablamos de providencia divina, entonces estamos hablando de esta imagen tan significativa, que Dios tiene al mundo en sus manos. ¿Quién en algún momento dado en su vida ha enumerado esta expresión diciendo: Dios tiene al mundo en sus manos? Hay alabanzas, hay poemas, hay oraciones, que Dios tiene al mundo en sus manos. Y esto es una realidad clara. Dios tiene al mundo en sus manos. Nada se le escapa de su poder. Ningún individuo pasará desapercibido o incógnito que no esté en la noticia de Dios. Aún dice la Biblia: si el hombre pretendiera llegar a las alturas y poner en las estrellas su habitación, de ahí Dios lo va a derribar. Y aún aunque descendiera al abismo, de ahí la mano de Dios lo va a alcanzar. Entonces encontramos que providencia divina es definitivamente la preservación y el dominio santo, sabio y poderoso sobre todas las criaturas y las acciones de cada una de ellas. De la providencia divina, que es el cuidado, el control de todas las cosas, fluye un tema como una afluencia de un gran río, de un tema que hoy es lo que íbamos a estar hablando y que tiene que ver con providencia divina. Y me refiero a los decretos divinos. ¿Qué es un decreto divino? Que son el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Cuando hablamos de decretos, estamos hablando precisamente de la voluntad divina haciéndose realidad, de lo que Él planeó, pensó, como decía el versículo inicial, y que ejecutó. Quiero decirles, y quiero quizás entresacar una parte. Hoy en día, en las iglesias y en los púlpitos, se ha puesto muy de novedad varias expresiones, como son el proclamar, pero sobre todo la frase decretar.
Posiblemente usted ha navegado por el internet y ha mirado muchos predicadores que, como un aspecto muy viciado, se han conducido bajo esta expresión que se ha hecho quizás muchas veces demasiado repetitiva y contundente: yo decreto, yo proclamo. Ya no hace falta que alguien dirá: y yo te prometo. Pero ¿quién somos nosotros para prometer algo que Dios no quiere cumplir o que Dios no está en su voluntad? Nosotros, como predicadores, nos corresponde expresar la palabra, y claro está que habrá momentos donde Dios nos dará la guianza para poder determinar, proclamar o decretar algún consejo y voluntad divina. Pero no podemos arroparnos ni atribuirnos ni robar la gloria de Dios para repartir a diestra y a siniestra lo que Dios no ha permitido, ni tampoco ha declarado ni dado. Hoy podríamos decir que el único que tiene la facultad absoluta de decretar es nuestro Dios, de tal manera que decreto divino es, a saber, el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su santa y absoluta voluntad. Y el único que tiene absoluto control de decretar, de hablar, de prometer, de bendecir, de dar, de repartir, es Dios. Alabado el Señor. Por eso dice la Biblia, Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su santa voluntad. Alabado es Dios. Habiendo sido predestinados, Dios de antemano puso un propósito maravilloso. Alabado es nuestro Dios. Algo muy importante que es necesario enumerar es que todas las cosas que fueron creadas y todas las cosas que suceden y todas las cosas que no han sucedido, la Biblia habla que no fueron venidas por accidente. Es creación de Dios y se fundamentan con propósitos definidos. ¿Por qué creó Dios los peces? Con un propósito. ¿Por qué Dios creó las aves? Con un propósito. ¿Por qué Dios creó el sol y la luna? Hay propósitos. Usted se puede imaginar, una ocasión escuché a alguien diciendo: ¿para qué Dios creó la luna si no la necesitamos? Aunque no haya luna en la noche, pues alumbramos con luz eléctrica. Y alguien se atrevió a decir: no necesitamos la luna. Y yo quiero decirle que está muy equivocado. Si no existiera la luna, no existiera la vida, así como usted lo oye. Alguien puede decir: el sol sí, porque alumbra y da calor. Pero la luna, ¿de qué sirve? No alumbra gran parte como para calentar la tierra. Pero si la luna dejara de existir, el cosmos se colapsaría. Los mares perderían su cauce. ¿Sabía usted que las grandes mareas son ocasionadas por la luna? Alguna ocasión hizo esta pregunta: ¿el mar está siempre plano? No. Todo esto tiene razón de ser. De tal manera que todo lo creado tiene un propósito.
Y si nos fuéramos más allá, quizás hoy nos faltaría tiempo para solamente hablar de lo que ahorita a continuación quiero enumerar, y que no lo traigo anotado, pero quiero vertirlo, y usted seguramente tendrá un raudal de ideas también y opiniones. ¿Quiere decir que cualquier y toda enfermedad tiene un propósito? Así es. Y Dios está detrás de esto. ¿Quiere decir que si el diablo llegó a existir, tiene un propósito? Así es. Pero Dios no creó al diablo. Lo que Dios creó fue un querubín hermoso. El diablo fue el producto del pecado. Que el pecado tiene un propósito, seguramente pudiéramos decir, pero Dios no creó el pecado. Que Dios creó y puso en el huerto dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que cada uno tenía un propósito. Claro que lo es. El árbol de la vida para que el hombre comiera y viviera para siempre. Sin embargo, el hombre no escogió comer de lo que le convenía. Escogió comer lo que le causaría la muerte, el árbol prohibido. Esta historia hoy en día se sigue repitiendo. El hombre escoge lo que le va a causar mal, y las cosas que le va a tener beneficios las desecha. Esa es una clara realidad. Cada cosa creada tiene propósitos. Cada acontecimiento que sucede es ocasionado bajo la voluntad y el propósito de Dios. Todas las cosas, dice la Biblia, por Él fueron hechas con un propósito. Nada es producto de la casualidad. La palabra menciona que Dios tiene al mundo en sus manos. Nada está a la deriva. Todo lo que sucede está bajo el control divino. Dios tiene cuidado del mundo. Dios tiene control y orden de todo el universo. Los astros, su órbita, la gravedad, los mares, los animales, la vida de los hombres, del hombre, la propia salvación. Todo lo que se mueve tiene propósitos. Aún los demonios moviéndose. Y los planes de Satanás están bajo el propósito de Dios. Nosotros quizás no lo podemos ver ni entender, y quizás nos asustamos, asombramos y proferimos palabra: Dios, ¿por qué creaste al diablo? Mejor destrúyele y se acabó el pecado. En realidad hay propósitos divinos, y todo lo que los demonios operan y ejecutan, y todo lo que el diablo trama y maquina, quiero decirle que todo, absolutamente al 100%, está bajo la permisión y el propósito divino. Que al diablo le tocó ser diablo y operar estos asuntos de tramar y maquinar es otra realidad, que lo vamos a estar hoy aprendiendo. Pero que todo lo que el diablo hace está en los propósitos divinos y también bajo una permisión, es una realidad. Entonces encontramos que todo esto nos lleva a entender varias cuestiones. Por eso este tema hoy, usted que está atento y sobre todo muy dispuesto para aprender de Dios, hoy le va a dejar claras muchas dudas, demasiadas dudas. Porque muchas veces alguien dice: es que Dios se equivocó, ¿para qué creó al diablo? Yo creo que no sabía que iba a pecar. Si hubiera sabido, no lo había creado. ¿Usted cree que Dios no sabía? Sí sabía. Alguien suele decir: es que ¿para qué creó al hombre, Adán y Eva? Mejor lo hubiera destruido, hubiera hecho otro a más hijo y hubiera creado otro hombre más perfeccionado, tercera generación o cuarta generación, y no un hombre que falló. ¿Acaso Dios se equivocó? No, Dios no se equivocó. ¿Dios sabía que Adán y Eva pecarían? Claro que sabía. Hay quien puede decir:
pues entonces hubiera puesto solo el árbol de la vida y no hubiera colocado el árbol de la ciencia del bien y del mal, y no habría habido pecado de desobediencia. Pero Dios conocía todo esto. Y alguien suele argumentar diciendo, y Dios se arrepintió, como diciendo, se equivocó. Pero no es así. Lo que ahí sucedió es de que a Dios le pesó que el hombre, siendo creado perfecto y con voluntad e inteligencia, escogió hacer lo malo. Pero aún con todo esto, Dios siguió con sus propósitos y bajó un programa ya en su presencia, conociendo el principio y el fin, y por lo tanto Él conoce todas las cosas. Alabemos a Dios, hermanos. De tal manera que todo lo creado no es producto de la casualidad. Todo tiene un propósito divino en el cual subsiste. Nada sucede en el universo ni por coincidencia o casualidad. Aquí subrayo dos palabras. Más bien, todas las cosas suceden por causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Por una causa. Si usted es hijo de Dios, o antes de que usted fuera hijo de Dios, sucedieron causas para que usted pudiera venir al conocimiento de Dios. Algunas veces algunos nos habla porque éramos tan testaduros y necios, y nos habla de una forma más dura, un accidente, una pena moral, aún hasta una muerte física de algún ser querido. Algo hoy en día suele agradecer diciendo, gracias a Dios por lo que me pasó, estoy aquí. Alguien suele decir, yo escuché a uno que dijo, gracias a Dios que perdí mis 2 pies, pero soy salvo. Que si no hubiera sido así, ya estuviera en el mismo infierno ardiendo. Y este que lo dijo hasta dijo así, por toda la eternidad. Otros quizás pasaron por otra situación, pero son propósitos. De tal manera que nada sucede por casualidad. Usted no nació por accidente ni por descuido de sus padres. Naciste porque Dios tenía un propósito. Antes ya Dios, de que fueras encarnado, ya Dios sabía de ti y te conoció. Todo fue por una causa. Y nada por coincidencia, sino por una diosidencia. Es decir, que Dios estuvo en el asunto. Todo sucede en el tiempo perfecto y de la forma correcta, en la clara soberanía de Dios. De tal manera que cuando hablamos de providencia divina, estamos hablando, y es imposible dejar a un lado la expresión, los decretos divinos de Dios. ¿Pero qué es un decreto? Bueno, ya lo dijimos en un momento, pero lo quiero subrayar de una manera más clara. Decretos de Dios corresponden a los propósitos eternos de Dios, basados en su consejo sabio y santo, por el cual Dios libremente y de forma inmutable, es decir, sin cambiar ni moverse para su propia gloria, ordenó eficazmente o permisivamente todo cuanto ocurriría. Es decir, que hay órdenes claras y directas que serán cumplidas sin ser movibles, y hay acontecimientos que sucederán y que Dios los permite por una razón y una causa, como Dios muchas veces permitiendo que alguien muera, que alguien viva, que alguien sane, que alguien se enferme, que alguien llore, que alguien ría, porque para todo hay tiempo, y en todos los tiempos Dios tiene propósitos. ¿Usted cree que se escapa de el propósito de Dios, de la visión de Dios, que como una mirada de fuego mira de principio a fin?
Él conoce tu sentar y levantar. Él de un solo vistazo conoce desde que fuiste engendrado hasta el fin de tu día, que vayas al sepulcro. Él sabe todo de ti, de mí. Él tiene el tiempo, cuándo, cómo y de qué forma sucederán las cosas, porque Él lo ha decretado. Yo pudiera decir que para cada individuo, para cada acontecimiento, para cada acción, para cada movimiento, para cada, mover de la vida diaria, hay propósitos que Dios de antemano, aplico esta palabra, los decretó anticipadamente. De tal manera que los decretos de Dios son cosas que Él ha dispuesto, son propósitos declarados por Dios desde la eternidad, de tal forma que Él conoce, ha organizado, ha determinado desde siempre todo cuanto ha de ocurrir. Esto implica que Él directamente hizo que ocurriera algún acontecimiento, o lo permitió o no lo permitió, y Él sabe todo lo que ha de ocurrir, tanto lo posible como lo imposible, tanto aquello que es ya permitido con un propósito. Dios sabe y conoce lo que ha de ocurrir antes de que suceda cada acontecimiento. Y todo esto habrá de suceder, y están sucediendo, y han sucedido bajo la expresión de la enseñanza bíblica, los decretos de Dios. Entonces, dicho de otra manera, ¿qué es un decreto? Un decreto es algo que Dios ha preestablecido en cada individuo, en el universo, en los acontecimientos, en el comienzo y el fin de todo lo creado. Dios lo ha decretado. Bendiga al Señor. Quiero hablar de 9 decretos en este día, basado en la Biblia, por supuesto, para aprender algunas cuestiones que son muy importantes. Primero, y esto es importante, que los decretos de Dios son eternos e inmutables. Nadie los puede cambiar. Los decretos, repito, de Dios son eternos e inmutables. ¿Qué significa eternos? Que son para siempre. ¿Qué significa inmutable? Que no se pueden cambiar. Con esto entonces entendemos que hay oraciones que ni siquiera se deberían de expresar, porque Dios no las va a contestar, porque no están basadas en su voluntad y en su decreto. Y tenemos que pedirle a Dios más bien conformidad, visión y sabiduría para entender su voluntad. ¿Usted cree que Jesús quería ir a la cruz del Calvario? Él, la oración en el huerto, ahí cuando estaba en ese jardín, Él, siendo también Dios y teniendo la naturaleza de la deidad, Él conocía, entendía, podía mirar ampliamente lo que vendría días después. Él veía el sufrimiento, siendo Dios, pero interpretándolo en el asunto humano. Él sufría, Él padeció. La Biblia dice que esa oración fue una oración tan profunda que la palabra relata así categóricamente y con toda la amplitud, que dice que su sudor prácticamente era sangre. Estaba en una carga y una presión tan fuerte que ningún hombre podía llevar. Hay hombres que tan solo porque los despiden del trabajo se desploma, se desvanece, y muchos inclusive quieren morir. Hay
hombres y mujeres que por cualquier problema se desmorona y se le va el sueño y se le va el hambre y hasta se enferma. Pero lo que Jesús, siendo hombre, estaba por padecer, que era la muerte, y muerte de cruz, como dice la Biblia, era algo horrible, sufriente, y sobre todo algo que equivalía a una carga, pero no de un problema, sino de los problemas del mundo entero, porque la Biblia dice que Él cargó sobre sus hombros. ¿Qué cosa cargó? El pecado de todos. Es decir, Él llevó el pecado de todos, los problemas de todos, se hizo pecado y maldición por causa del hombre a nivel mundial, que Él tuvo que orar diciendo: Padre, si esta copa que habré de beber puedo evitarla, así sea. Pero no dijo así: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que estaba decretado que Él moriría. Inclusive hay un pasaje de la Biblia que dice que Él, fue a la cruz del Calvario desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiere decir que Dios o Jesús murió 2 veces? No. Lo que quiere decir este versículo es de que desde antes de que el hombre fuera creado, inclusive, es más, antes de que los ángeles fueran creados, luz bella, que hoy es Satanás, fuera creado, Dios ya había decretado antes que Jesús moriría en un momento en la historia de la humanidad, en el año 33 y medio de la era de la humanidad, y murió. Era un decreto inmutable, eterno, porque los decretos del Señor, dice la Biblia, fueron concebidos en la eternidad pasada y son inmutables, es decir, que nunca van a cambiar. Pero este ejemplo que acabo de hablar, hay decretos que tienen que ver también con usted y conmigo, y que deberíamos de leer la Biblia, orar a Dios y pedir al Espíritu Santo que Él interceda en nuestras oraciones para poder, entender la voluntad de Dios. No diría saber lo que yo viviré en el futuro, sino más bien entender que cuando un propósito de Dios se ha cumplido en mi vida, yo lo pueda aceptar, entender y poder dar gracias a Dios. Pero cuando esto no sucede, es cuando el cristiano reprocha, protesta, se enoja, se aleja de Dios, se va de la iglesia, pleiteándole a Dios por un acontecimiento que no entendió y que Dios lo permitió para su propio bien. Y muchas veces el hombre se cansa de esperar el tiempo de Dios perfecto. Muchas veces el hombre reprocha a Dios, se enoja y huye, yéndose a los brazos del mundo y del diablo, sin entender que lo que Dios lo que estaba haciendo como un decreto era un decreto de un propósito en su santa voluntad. Pero hay propósitos también que son basados en el amor, otros en la justicia y otros en su voluntad perfecta. Usted se puede imaginar que en la Biblia hubo decretos que se cumplieron, pero previo a esto el hombre metió la mano y cometió errores, como lo fue, usted recuerda ya casos, y son muchos. Uno sería Abraham. Dios había determinado, decretado que él tendría un hijo, y no importa aunque fuera milenario y tuviera 100 años, ese hijo iba a llegar. ¿Usted cree que Dios no iba a permitir eso? Es decir, que los decretos van y se aplican en lo imposible, pero tenemos que tener fe. Y aunque Abraham, hermano, fue llamado padre de la fe, pero en un momento dado su fe se doblegó, como dicen los cristianos, flaqueó y cometió un error, y usted lo sabe. Pero hay otros propósitos que fueron cumplidos y que hombres lo entendieron
y que decidieron esperar hasta el final. Solo por el tiempo mencionaré un caso, el caso de José. José fue odiado por sus hermanos. Sus padres no lo entendieron, ni lo comprendieron. Lo que Dios a él le sembró en el corazón era un corazón ardiente. Pero eso no equivalía que José dejara de ser carne y humano. Tenía debilidades. Sus hermanos querían matarlo y no lo lograron porque no era el propósito de Dios. Dios acomoda las piezas y las acomodó. Y ahí vemos a José descansando en la promesa de Dios. Que sufrió, claro que sí. Que le dolió, claro. Que lo hirieron, claro que sí. Que lastimaron su dignidad, claro que sí. Porque lo vendieron como esclavo por 20 miserables monedas de plata a los madianitas que pasaban por ahí. Y estos a su vez lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. Y fue a parar a casa de Potifar. Era ahora un esclavo, no era libre. Fue acusado por la esposa de una forma engañosa y fue a parar a la cárcel, donde estuvo 10 años. Y aún con todo eso, José se mantuvo íntegro, le creyó a Dios. Y después de tanto sufrimiento, tantos años y tantos dramas y episodios de la vida que sucedió, que si tuviéramos una biografía escrita por él, nos asombraríamos y diríamos: soy agraciado porque no he vivido lo de José. Y al final de cuentas, José, en él se cumplió el propósito de lo que Dios había decretado sobre él. Él terminó en el propio palacio del faraón como el segundo hombre más importante del mundo de ese entonces, el gran gobernador de todo Egipto. Josué lo entendió. Inclusive cuando sus hermanos llegaron, si hubieran sido un cristiano contemporáneo, los hubiera acabado, los hubiera torturado, les hubiera cobrado con sufrimiento todo lo que le hicieron. Pero no fue así. Cuando José, tuvo frente a él a sus hermanos, ahí postrándose, entendió ahí lo que Dios le había dado por visión. Y en ese momento entendió e interpretó lo que Dios había en él decretado. Y le dijo a sus hermanos: levántense, los amo, no los aborrezco. Entiendan que no busco su muerte. Más bien Dios preservó y permitió todo esto que me sucedió y permitió que me hicieran esto y aquello con un propósito: para preservar todo nuestro pueblo. Él siempre vio el lado correcto, el lado divino, hermano, de tal manera que la palabra por eso declara diciendo, Salmo 33:11: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Alabado es Dios. Isaías 14:24 y versículo 27: el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y cuando su mano es extendida, ¿quién podrá apartarla? Entendemos bajo este comentario que los propósitos y decretos divinos serán cumplidos al pie de la letra, porque son eternos e inmutables, pero que muchas veces nos va a causar dolor, nos va a lastimar y herir, y muchas veces quizás muchos cristianos terminarán sin entenderlos. Pero finalmente la palabra dice que todo lo que va a suceder es porque Dios tiene propósitos y que conforme a su voluntad lo ha decretado. Porque los que aman a Dios o a Dios aman, todas las cosas se revertirán para bien y no para mal. Pero sobre todo los que están viviendo en su propósito divino, Dios cumplirá
cosas gloriosas. Así es que el lugar donde hoy se encuentra no es el lugar donde Dios quiere estar, que estés. Lo que estás padeciendo no es el final de tu camino, ni tampoco Dios quiera que vivas sufriendo. Dios tiene otros propósitos, y esos propósitos son maravillosos, y Dios los ha determinado con fines específicos, de tal manera que Dios desea y quiere que podamos vivir para su gloria y para su alabanza. Así es que hoy pudiéramos decir que los decretos de Dios son eternos e inmutables, no van a cambiar. Hay oraciones que muchas veces no deberían de hacerse porque son equivocadas y no fundamentadas en la voluntad, que es el propósito y el decreto de Dios. Segundo, la Biblia nos habla que Dios decreta en completa libertad. Lo primero que aprendimos es que los decretos de Dios son eternos e inmutables, inamovibles. Lo segundo que hoy aprendemos es que lo que Dios decreta son basados en su completa libertad. Es decir, que nunca Dios ha tenido un pensamiento ni deficiente ni incompleto. Por lo tanto, Él no tiene consejeros que puedan mejorar sus ideas. Nadie es superior a Él. Isaías 40:13 dice: ¿quién guió al Espíritu del Señor? O como consejero suyo, ¿quién le enseñó? Nadie. ¿Usted cree que Dios se equivoca? Yo sé que entre los cristianos muchas veces nos formamos esa imagen, esa idea de que Dios está haciendo las cosas mal. Pero ¿cuántas de las veces creemos que Dios se equivoca, que hace las cosas mal, o que es injusto, que es malo? Y muchas veces nosotros estamos percibiendo a un Dios, el Dios no de la Biblia, el Dios equivocado, el Dios que no queremos. Y cuántas de las veces como personas, sobre todo el que no ha conocido más plenamente a Dios, se ha hecho una imagen de un Dios, o por un lado un Dios malo, un Dios injusto, o por otro lado se ha creado en su mente un Dios que pueda manejarlo, controlarlo, manipularlo, y que haga lo que nosotros queremos. Y como cristianos caemos en una actitud infantil. Por eso en los púlpitos, en los altares, en las iglesias, en los santuarios, hay tantas alabanzas equivocadas que ni se deberían de cantar, tantos mensajes que nunca debieron de predicarse. Pero lo más lamentable, hay tantas oraciones que, como un clamor alocado de cristianos infantiles, orando de forma equivocada, y muchas veces pidiéndole al Dios que ni ha conocido. La historia de los dioses no conocidos hoy en día es la realidad. Por eso, ¿cuántos cristianos hoy en día verdaderamente poco conocen y saben de Dios? Y por eso hay tantos reclamos, por eso hay tantos predicadores predicando tantos sermones inútiles, torcidos y carentes de veracidad bíblica. Por eso hay tantas alabanzas que se inspiraron solamente en una cuestión de un corazón y una mente equivocada. ¿Y cuántos cánticos inclusive son la propia inspiración de Satanás? Tantos sermones son la inspiración del propio Satanás. Y tantas oraciones son oraciones plagadas por la ignorancia. ¿Y cuántas veces el hombre quiere tener a un Dios creado a su antojo?
que pueda manejarlo, manipularlo. Señor, hazme esto, concédeme lo otro, haz lo otro, y si no le cumple, se va, se desploma, se enoja, se va al mundo, se emborracha, se va a golpear. Señor, dame una novia, pero no esa la que tú quieres, yo quiero esta. Señor, úsame de esta manera, o llévame para allá, o cumple mi, entre comillas, deseo, capricho. Cumple mi, entre comillas, santa voluntad. No, no, no. Terrible, equivocada y carnal voluntad. Qué triste es esto, hermanos. No apague su televisor, no apague su pantalla, no diga para qué vine a este lugar hoy. Es palabra. Y quiero decirle que no le estoy hablando de un Dios malo, más bien el Dios que hemos creado, ese es malo, pero el Dios de la Biblia es un Dios santo, bueno y maravilloso. Por eso dijo el siervo de Dios: hijitos, guardaos de los ídolos. Porque cuántas veces, hermano, queremos manipular y controlar a Dios, pero dentro de los decretos divinos, este párrafo nos dice que Dios decreta en completa libertad y que no puede ser ni oprimido, ni obligado, ni cambiado, porque es inmutable sus decretos, y que Dios planea con libertad. Ni tiene consejeros ni a cristianos que le oren para decir: Señor, creo que acomódalo así, o cámbiale así, o adórnalo así. No, 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 no. Dios decreta, y lo que Él dice, Él lo cumple, y no hay nadie que le pueda resistir. Si desea, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gloria al Señor. Qué maravilloso es Dios, ¿no le parece, hermano? Gloria al Señor. Tercero, los decretos de Dios son perfectos. No solo son eternos, inmutables, también son perfectos. Claro que van a ser perfectos. Dice 1 Timoteo 1:17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas características que aquí se han mencionado le confieren a nuestro Dios la habilidad de concebir cosas sabias y perfectas y santas desde la eternidad. Por lo tanto, Dios es incapaz de hacer algo equivocado y erróneo. Para Dios no existen ni las sorpresas ni los accidentes. Hoy mucho se habla de la teología abierta, que implica que Dios no conoce el futuro y que simplemente reacciona de acuerdo a las cosas que ocurren. Esto es tremendo en los templos, en los púlpitos. Sin embargo, las escrituras refutan por completo esa idea. ¿Usted cree que Dios se equivoca? ¿O que Dios se equivocó y fracasó en algún proyecto, en algún plan, y que ahora está solo medio tratando de corregir el drama del Edén, el drama del cielo, de la insurrección, rebelión y división de los ángeles, y los veía? No, Dios lo sabía. Y alguien se preguntará: entonces, ¿para qué permitió y creó? Dios lo permitió. Esa sí es una palabra válida. Lo permitió con propósitos. ¿Por qué permitió? Porque Dios determinó y decretó que Jesús tendría que morir, porque eso Dios lo planeó. ¿No es así? Pregunto:
¿Dios planeó que Jesús habría de morir? Sí. Sé que esto suena como fuerte, pero ¿para qué Dios planeó que Jesús tuviera que morir? ¿Acaso Dios se complace en el dolor? No. ¿Por qué Dios, hermano, planeó que Jesús muriera en la cruz del Calvario? Y aún con todo esto, ¿por qué también planeó y decretó que un hombre lo entregaría traicionándolo y que sería llamado? ¿Cómo sería llamado? No es Judas. Dios no planeó que fuera Judas. Dios planeó que un hombre lo entregaría y que se llamaría el hijo de perdición. Pudo haber sido Pedro, Juan, Esteban, Pablo, pero le tocó a Judas. ¿Por qué le tocó a él? ¿Dios lo empujó para que él fuera? No. Él decidió y determinó por su propia voluntad, conocimiento y sentimientos escoger ese puesto. Quiere decir que entonces muchos cristianos escogen el puesto que Dios no había determinado. Eso es tremendo, hermanos. Y es una realidad, pero tan tremenda que la palabra así lo determina. De tal manera que en la palabra de Dios se nos habla que para Dios no existen las sorpresas o los accidentes. Hoy, hermano, se cumplen al pie de la letra lo que Dios ha determinado. Siguiente. Dios hace lo que le place, no lo que el diablo, los ángeles, el arcángel Miguel, el ángel Miguel o las oraciones de los hombres se elevan. Es decir, que Dios no puede ser ni confundido ni llevado por las masas. Nosotros sí, hermanos. Los predicadores, cuando hay muchos aplausos, se van por ahí. El hombre, cuando hay algún interés, corre hacia ahí. Los hombres somos deslumbrados con cosas terrenas. Pero Dios no puede ser deslumbrado, ni tampoco movido por una oración para que Él cambie su propósito. Lo que Dios dice, lo va a cumplir. Dios es el dueño de todos los reinos y se los da a quien Él quiere. Todo cuanto ocurre, dice la palabra, ha sido decretado por Dios, ya sea eficazmente, es decir, realmente, o permisivamente. Es decir, que hay cuestiones que Dios las cumple por permisión, pero que no era su voluntad. Ejemplos hay muchos en la Biblia. Quizás uno muy notorio es cuando aquel rey, Dios le dijo: vas a morir, y él oró y lloró y lamentó, y Dios le dijo: perfecto. No. ¿Quién era? 15 años más, y vivió otros años más, pero no era su perfecto propósito, pero sí lo permitió. Es decir, que hay decretos que se van a desenvolver permisivamente, ya sea para una bendición o una calamidad, pero finalmente todo lo que ocurre en la tierra, Dios lo ha determinado, ya sea un huracán, un terremoto, un tsunami, un eclipse, un accidente, una enfermedad, un dolor, un momento difícil, etcétera, etcétera. Dios lo ha determinado, pero hay propósitos.
En Daniel 4:17 dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. No es del que corre ni del que quiere, sino es Dios el que en su misericordia permite, hermano, que las cosas acontezcan, pero que finalmente Dios no puede ser movido, controlado, deslumbrado por nada. Lo que Él hace, lo va a cumplir. Bendiga al Señor, hermano. Al reconocer esto, afirmamos que la soberanía de Dios y su poder son para hacer cumplir lo que Él quiere. En Daniel 4:35 dice la Biblia: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? ¿O por qué lo has hecho? No lo hubieras hecho, pero aún te equivocaste. No fue lo correcto. Dios lo que hace es con un propósito, y es para bien, sobre todo en sus hijos, en su pueblo, porque Dios es maravilloso. Siguiente: Dios todo lo decreta para su gloria. Todos sus propósitos son para su gloria. Esto en el término humano sonaría como vanidad y altivez. Es decir, que el hombre muchas veces hay cosas que hace para enaltecerse, pero somos humanos y nos enorgullecemos. Pero Dios no es ni orgulloso ni vanidoso. Dios todo lo decreta para su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Él hace, lo hace para que su nombre sea engrandecido, y que entendamos que lo hace para un bien y con un fin correcto, bueno, santo y bendito. Dios nunca ha hecho nada ni hará algo que no sea para su gloria. La gloria de Dios representa lo que Él es, lo que Él hace, lo que hace para revelarse. Mientras más se revela, más se glorifica, y mientras más le conocemos, más le amamos. Por eso a su momento mencionaba: cuando más conocemos a Dios, más lo vamos a amar y más vamos a entender su voluntad, y que lo que me está sucediendo es porque Dios me tiene algo mejor. Pero cuando yo me desespero, imagínense si José se hubiera desesperado cuando lo aventaron al pozo y hubiera dicho: ya pues, ya hermanos, ya, ahora sí, yo seré su sirviente y criado. O que hubiera deseado morirse cuando fue vendido. El propósito se hubiera dejado de cumplir, y no solo él iba a perecer, sino también sus hermanos, sus padres y todo su pueblo. Hay cosas que así suceden hoy en día entre los cristianos, que los cristianos se desesperan y tiran la toalla antes de tiempo. Y hay propósitos que muchas veces, hermano, van a tener complicaciones. Pero cuando más amamos a Dios, más vamos a disfrutar de sus bendiciones, porque entenderemos a un Dios y descansaremos en los tiempos de soledad, a ese Dios que nos guarda y que nos bendice, y que aunque vayamos y pasemos cruzando el valle de sombra y de muerte, dice la palabra, Dios llenará esos estanques para bien y bendición, y la lluvia, hermano, cambiará todo. Esa lluvia del cielo, alabado es Dios. ¿Cuál sería entonces el problema, hermano? Es que entonces, con que Dios quiera hacerlo todo para su gloria, si a fin de cuentas nosotros somos los que vamos a ser beneficiados al 100% por Dios. Es decir, que cada decreto cumplido para su gloria, los que salimos más beneficiados somos nosotros. Isaías 48, 9 al 11. Por amor a mi nombre contengo mi ira,
y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. Pues te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción por amor mío. Isaías 48, 9 al 11. Esto suena fuerte, hermanos. Te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción por amor mío. Esto me lleva a aquel pasaje bíblico de Hebreos, que el padre que ama a su hijo lo corrige, y la corrección es por amor y no para destrucción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Y todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dios le dijo a Isaías esto, Isaías 48, 9 al 11. Por amor a mi nombre contengo mira. Pero suena tremendo. Te he probado en el crisol de la aflicción, pero es por amor a mi nombre. Porque te amo. Porque te amo. Y la palabra dice que con amor eterno nos ha amado. Amor eterno. Desde antes que fuéramos engendrados, ya Dios nos amaba. Bendito es Dios. Estamos terminando. Todo ha sido decretado por Dios. La creación del universo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Las estaciones del año, Dios las estableció. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios le decretó, y no olvidemos que los decretos son eternos. Así es que mientras estemos aquí como hijos de Dios, no va a pasar nada. No vamos a ser destruidos, ni pasaremos la gran tribulación, porque Dios nos ama. Gócese. La duración de la vida, Job 14:5. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará. Cuando Dios dice hasta aquí es. ¿Usted cree que los millonarios podrán extender su vida y violar este decreto? No. Cuando llega su tiempo, no. Es más, la Biblia dice que ante la muerte no hay guerras ni armas que puedan luchar. No hay caballos ni jinetes. Dios determina y Dios cumple. Dios da y Dios quita. Dios determina y Dios cumple. Esta es la realidad. La duración de la vida Dios lo determina. Los gobernantes de las naciones, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Que hay un presidente malvado y que usted dice, pero ¿por qué Dios lo permitió? Con un propósito. Pero ¿por qué hay un presidente si había otros tres? ¿Y por qué tuvieron que votar todos? Pues Dios así lo permitió. Es verdad que hay que orar, y la Biblia dice que oremos por las autoridades, pero sobre todo las autoridades que ya están puestas, para que de alguna manera haya algunos propósitos que cubran al pueblo de Dios. ¿Usted cree que Dios va a cumplir el antojo, deseo, voluntad o interés del cristiano que está muy metido en la política y que diga, yo quiero que quede este presidente
en México y el otro no. Que quede el del PRI y que no quede el del PRD ni de la Morena. Yo quiero, Señor, que quede el presidente republicano y no el demócrata. Pues es que la iglesia no estamos metidos en la política, porque nos podemos equivocar. Me recuerda cuando se hicieron las elecciones finales, varios hombres famosos, pero aquí en la tierra y en la televisión, pero en el cielo, se equivocaron y profirieron, hablaron, decretaron, proclamaron, profetizaron que el presidente Trump tendría otro mandato. Y fueron varios y muy famosos, pero no contaron que no consultaron a Dios, que en sus planes de Dios no estaba así determinado. Y entonces, ¿qué pasó? Que falló o no procedió y quedaron en vituperio estos predicadores, porque la palabra dice que es Dios el que quita y pone. No es ni el pueblo, ni la nación, ni la iglesia, ni los predicadores. A nosotros nos toca orar por los que están puestos en eminencia y autoridad, pero no, la iglesia es la que pone y quita. Qué bueno, o sea, si fuera, pues yo me lanzo y usted ora, y me lanzan de pastor, de presidente, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. La iglesia debe de tener cuidado con la política y en la oración también, porque si no va a haber problemas. Alabe a Dios. Aún los actos pecaminosos del hombre encajan dentro de los propósitos de Dios. Fíjese que dice Romanos 9, 17, 18. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. Oiga, Dios pone hasta hombres perversos y también los endurece y los ablanda, porque el control lo tiene Dios, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y Dios permitió que Faraón, en los tiempos del cautiverio, fuera el comandante y jefe, y lo endureció y lo ablandó y dejó ir al pueblo y lo volvió a endurecer, y ahí va el Faraón detrás del pueblo, abre el mar rojo y ahí queda. Mire nomás. Por eso usted, no digo que se confíe en el diablo, que diga no, el diablito para mí me hace los mandados. Es bueno que tengamos fe, pero no minimice a sus enemigos, ni diga yo puedo. No, tengo mucha experiencia, ya soy viejo en el evangelio, me sé 100 versículos de la Biblia, sé por dónde el diablo me va a llegar, pero no más con una patada y lo mando. No es cierto, hermano. Usted que se confía, quizás es el que está más aplastado por el diablo. Y usted que dice, no, el diablito no me hace nada, y el diablo te tiene, pero que tan oprimido, porque no has entendido que realmente la palabra dice que tenemos que nuestra fe tenerla en Dios y nuestra confianza, y no es mi fuerza. Que es cierto que el diablo es mozo, criado, mandadero de Dios, y que Dios nos da facultad para resistirlo, pero finalmente Dios tiene control de las cosas, y nosotros debemos de remitir nuestra fe y confianza en Dios y no vivir descuidados. Hay cristianos que dicen, no, soy poderoso en Dios, pero si ni oras, ni lees la Biblia,
ni vienes a la iglesia solamente cuando tienes pesadillas o problemas. Y para rematar, no has perdonado, sigues odiando, haciendo pleito a diestra y a siniestra, llevando una vida altiva y rebelde. Y dices que tienes poder, pero ¿poder para qué? No para edificar, para destruir. El diablo obviamente que te va a oprimir y te va a destruir. Pero aún con todo eso, el punto es que aún en los actos pecaminosos del hombre encajan los decretos y propósitos de Dios para mantener control en todas las cosas. Y Dios pone hombres malvados, hombres buenos, con propósitos para oprimir al pueblo, para que entienda que Dios es Dios. El mayor de los ejemplos es la crucifixión de Jesús. Hechos 4, 27 al 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. Oiga, aquí está hablando hasta por nombre. Junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, atención, para hacer cuanto tu mano, la mano de Dios, no de Poncio Pilato ni de Herodes, y tu propósito habían planeado, predestinado y decretado que esto sucediera. Dios lo permitió. Y permitió que se convinieran todos estos. Y aún los rabinos, los pontífices, el sumo pontífice, e inclusive hasta permitió que el sumo pontífice dijera una palabra que sonó como una profecía: es mejor que un hombre muera y que no todo el pueblo. Dios estaba cumpliendo sus propósitos. Pues cómo no, si cientos de años atrás profetas hablaron cientos de profecías en torno al Mesías que habría de nacer y morir. Asimismo, debido a que Dios es soberano, podemos confiar en su promesa de que todo coopera para el bien de aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿cuántas veces como cristianos quizás postergamos alargando el cumplimiento de un propósito que al fin de cuentas Dios lo va a cumplir? Pero ¿cuántas veces nosotros mismos ocasionamos conflictos y situaciones en nuestra vida? Y antes de que se cumpla el propósito, hay cristianos que pasan por el charco, por las espinas, por el mar, por la tormenta, por el túnel, por el problema, cuando sería tan más sencillo conocer a Dios, amarlo, entender su plan y propósito de que Dios me quiere aquí predicando. Y muchas veces hacemos que sean 8 años de sufrimiento y dolor, pérdidas y dolores. En lo personal, yo recuerdo que el Señor me llamó y así me traía a Dios por algunos años, y yo ahí resistiéndome y tanta cosa. Y así se repite la historia en muchos cristianos. El Señor te quiere cristiano aquí y resulta que no lo entendemos y hay problemas, carencias, pobreza, desempleos, problemas, accidentes, enfermedades, situaciones. Y aún con todo ese trompetazo, esa tempestad, nos cerramos a la realidad y no queremos entender. Pero como Dios tiene propósitos que no se van a mover, Dios dice: te quiero aquí y aquí te quiero. Quiero que sea cumplido esto. Y entonces no quieres, pues ahí está, el Señor nos tiene. Así sonaría como cuando el mecánico agarra la llave española y la pone en la tuerca y le da un apretón. ¡Ay! No queremos otro.
No, y pasamos, nos metemos al charco, otro, a las espinas. Ay, Dios, ya no aguanto. Pues ahí te va otro, pero ni aún así entendemos. Qué triste, qué lamentable, hermanos. Es que somos malos. A lo mejor sonaría esto malo, ¿verdad? Que hay otros más malos que otros. Yo digo que todos somos malos por igual, sino que otros tienen otros hábitos diferentes, pero son los mismos. Algunos hábitos de mentir, otros de altivez, otros de ser viciosos. Hábitos de irse a la cantina, comprar las cervezas. Otros hábitos para amar el pecado, de inmoralidad, de adulterio. Otros para amar al mundo. Y otros no se van allá, pero en su hogar tienen su mundito. Altivos, orgullosos, rebeldes. Necios, desobedientes. Otros se van a ver al brujo, pero otros sin irse a ver al brujo es el mismo nivel de pecado quedarse en casa y ser desobedientes y necios y rebeldes. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y hechicería, dejar de hacer lo que Dios quiere, infringir sus mandamientos. Así es que todo lo que pasa sucede para bien, con un propósito. Y sabemos, oiga, pero si los que aman a Dios, las cosas que pasen, buenas y malas, no aquí solo buenas, son para bien, pues ¿qué será del infiel, el impío? Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Si el justo le va de feria, ¿cómo le irá al impío? Ay, Dios mío. Qué tremendo está esto, ¿no le parece, hermano? No se entristezca, alabe a Dios. Pero esta palabra que es más directiva a los cristianos, y sabemos, voy a parafrasear el pasaje para que le quede más claro. Y sabemos que los cristianos que vienen a alabar a Dios, que oran, que ayunan, que se esfuerzan, que ofrendan, que buscan cómo perdonar, ser más dóciles, menos altivos, menos orgullosos, todo lo que va a venir va a ser algunas cosas buenas, pero también van a venir cosas malas. Y las cosas buenas vamos a disfrutarlas, pero las cosas malas nos va a hacer sufrir. Pero todo esto nos ayuda para bien. Así es que todo lo que te está sucediendo, bueno o malo, no creas que fue coincidencia o casualidad. Es causalidad, porque algo quizás estás haciendo bien y te viene una bendición. Y no digas que fue porque tu buena suerte o porque te levantaste más temprano y te hallaste el billete de a $100. No, sucedió por una causa. Y si te viene un mal, no creas que fue porque eres bueno o malo. Es porque Dios lo permite, porque quiere llevarte a un propósito para que sea cumplido. Y es para tu bien y para mi bien. Alabado es Dios, dale gloria a Dios. Oiga, qué maravillosa palabra, ¿no le parece? Estamos aprendiendo las profundidades de Dios en sus decretos. Terminamos casi con este punto. Dios no es el autor del pecado. ¿O será que Dios creó el pecado? Oiga, pero todo lo que existe, ¿no es Dios el creador? Sí, pero no del pecado. ¿Se recuerda aquel ejemplo que les daba? Las fábricas fabrican alimentos enlatados, vegetales, chiles en almíbar, frutas o mariscos. Las famosas en México sardinas de atún de pescado. ¿Será que tengo hambre?
anda, vamos a pasar por unas sardinas con chilitos y queso. Qué ricas son. Pero los fabricantes de estos enlatados no fabrican gusanos, ¿o sí? No. Pero ¿por qué entonces en las latas resulta que llega a haber gusanos? ¿Por qué? Pero no se descompuso mientras salieron de la fábrica. Fue por la manipulación equivocada. Porque llegó a casa, la abrimos y la dejamos a la intemperie. Vino un demonio, que hoy llamaré una mosca, puso huevecillos y al rato ya hay gusanos. Pero los fabricantes no crearon gusanos. Fue la mala manipulación, el medio ambiente y todo eso. Dios no creó el pecado. Sí lo permite, pero no lo creó. Dios creó un mundo limpio, santo y puro, a una pareja de Adán y Eva que vivían en pureza e en inocencia. Pero ¿por qué Caín tuvo que matar a Abel, que fue el primer virus de la muerte? ¿Por qué? Hombres que inclusive en la Biblia aparecen como patriarcas, como Noé, o como aquel hombre que tuvo que escapar de Sodoma y Gomorra, ¿cómo se llamaba con sus hijas? Lot. ¿Por qué tuvieron que emborracharse? Y cometieron pecados de inmoralidad. ¿Por qué? Porque uno de los hijos de Jacob cometió incesto con una de las esposas o concubinas o esclavas de Jacob. ¿Por qué? ¿Acaso Dios creó eso? ¿Creó la semilla del odio, del adulterio, de la maldad? No. Dios no es el que crea, no. Dios no es creador del pecado, ni propicia la maldad. Sin embargo, escuche esto, hermano. Sin embargo, Dios permite la maldad para cumplir sus propósitos, guardando a sus escogidos. Dele gloria a Dios. Es decir, que Dios, dice la palabra, hermano, permite todo esto con un propósito. Por ejemplo, aquí hablaremos de algo importante: la esclavitud de los hebreos en Egipto. Dios lo permitió. La venta de José como esclavo, Dios lo permitió. La crucifixión de su hijo Jesús, Dios lo permitió. Es importante, hermano, que entendamos que Dios nunca ni ama el pecado, ni que es el autor del pecado, ni tienta a la gente a pecar. La Biblia es clara, Santiago 1:13, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No, Dios no creó el pecado. El pecado es la consecuencia de la actitud, la acción equivocada, el ambiente hostil, el mundo, el diablo y todo eso. Por eso Dios nos advierte y nos alerta para guardarnos del diablo, resistiéndole al mundo, no amarlo y huir, y la carne someterla bajo una estricta relación con el Espíritu Santo. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Hijitos, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Toda la concupiscencia de los ojos y todo eso es vanidad y pasa. Al diablo hay que resistirlo, dice la palabra, y huirá de nosotros. Pero qué terrible que los cristianos continuamente se detienen de pasadita a hablar con el diablo, a pisar suelo del mundo y a darle libertad a la carne, a sabiendas
de que no va a poder ni con la carne, ni con el mundo, ni con el diablo. Si esto lo entendiéramos y que entendiéramos que Dios no creó el pecado, sino que el pecado es la realidad de la esencia del medio ambiente plagado, entonces dejaríamos de exponernos al pecado y nos revestiríamos de la armadura de Dios y nos cubriríamos con el manto de la verdad para no ser heridos por el pecado. Pero muchos cristianos no lo entienden. Piensan que podrán vivir en éxito cristianos sin exponiendo al mundo y viviendo alejados de las cosas de Dios. Esta es la triste realidad. El resultado, fracaso total. El hombre es responsable de sus acciones. Dios es soberano y ejecuta sus propósitos, pero el hombre finalmente es responsable de todos sus actos. Dios no es culpable, es un decreto. Dios decretó que el hombre es responsable de sus acciones. Este decreto suena como acusador, como que Dios dice: tú eres culpable, tú eres el malo. No en esto no consiste este decreto. Lo que Dios está diciendo es que Dios nos creó con libre albedrío, voluntad e inteligencia. Ningún hombre peca por ignorante. Todos pecamos a sabiendas. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es por eso que quienes crucificaron a Jesús, aunque estaba determinado en los planes divinos, ellos fueron responsables de sus propios pecados, aunque todo haya ocurrido dentro de los planes permitidos y soberanos de Dios. Hechos 2:33, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Cuando alguien peca, lo hace como producto de su propia maldad y pasión. Regáleme 2 minutitos. Alguien se confunde y cree que Dios planeó, escogió y obligó a algunos a pecar y ser condenados a la muerte eterna. Por eso yo he escuchado a cristianos: no, yo para qué me esfuerzo, si Dios quiere que yo me vaya al cielo, voy a irme, y si quiere que vaya al infierno, me iré. Pues no es Dios el que decide y determina quién va al cielo o al infierno. ¿Usted cree que Dios es como tener en una mesa varias pelotas de colores y Dios dice: esta es para acá, esta es a la izquierda, esta a la derecha, esta a la... No. ¿Usted cree que Dios está así trabajando en el cielo? A ver, tú, hija, o tú te vas aquí conmigo, tú te vas al infierno, tú para allá. No. Dios está propiciando que todo el mundo, la Biblia dice: Dios no quiere la muerte del impío, y que mandó a su hijo para morir, no por unos, por el mundo entero. Y Él quiere que todos sean salvos, dice la palabra. Eso dice la Biblia. Pero desafortunadamente no sucede así. Y no es culpa de Dios. Dios está trabajando en todo y por todo. En este momento Él está tan no preocupado, ocupado en trabajar por el bien de todos, y también los cristianos. Y aún así, ¿cuántos cristianos fracasan y van al infierno? Pero no es que Dios planeó, no. La palabra dice que, como el caso de Judas, llamado el hijo de perdición, Dios había determinado la muerte de Jesús y que fuera traicionado, e inclusive que ese que lo traicionaría sería llamado hijo de perdición. Pero Dios no escogió al traidor, ni fue el que dijo: tú, Judas, serás el que entregues. No, fue el mismo Judas que en su condición pecadora, con un corazón codicioso y de forma voluntaria y a sabiendas de lo que hacía, decidió traicionar a su hijo, más bien a Jesús.
y lo vendió por 30 monedas de plata. Y aunque reaccionó, era ya tarde y buscó la muerte. Asimismo, hoy en día hay quienes creen que Dios escoge y determina dónde pasará cada cual la eternidad, cielo o infierno. Pero finalmente la Biblia dice que es el mismo hombre el que escoge dónde pasará la eternidad. Usted es responsable dónde pasará. Es verdad que de antemano Dios conoce el final de cada persona, pero no es Dios quien determina, obliga o programa el destino final de cada persona. Esto sonaría como que Dios formó al hombre sin inteligencia, sin voluntad propia, y que solo nos programó poniéndonos un chip en el cerebro como robots para decir: tú te conviertes, me predicas, amas y me sirves y eres generoso y bondadoso, y tú te programo malo, perverso, asesino, drogadicto, violento. No, cada cual, persona, hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano, viejo y más viejo, escoge lo que será. Somos personas pensantes con voluntad individual, y por eso Dios ha determinado que cada persona habrá de vivir una vida en bendición o en maldición, una vida buscando a Dios o viviendo en el pecado y en el mundo. Y aplico diciéndole: en el mal moral ocurre en el reino de la libertad y el libre albedrío. Pecar es la libre voluntad humana contra un mandato o prohibición que nadie ignorará y que lo sabrá porque somos inteligentes. Yo quiero decirte que nadie peca ni por ignorancia ni por ser obligado. Si tú eres un pecador, yo quiero decirte que el diablo no te obligó, ni Dios te empujó a hacerlo, porque Dios no tienta a nadie, ni es tentado por nadie. El mal se origina en el reino del pecado. Tanto ángeles como el mismo hombre son criaturas que por su voluntad propia y conocimiento somos libres y responsables de tomar, de tomar en nuestras propias manos las decisiones que por elección y preferencia escogeremos el destino final donde habremos de vivir. Hay quien argumenta y pleitean afirmando que Dios creó el pecado, al diablo y a los demonios, pero la palabra nos habla que es realmente el hombre el que decidirá realmente vivir una vida en victoria, en éxito, o vivir una vida en ruina y en destrucción. Dios no se equivocó, ni creó el pecado y que el hombre y la creación fracasaran. Es el hombre en que por su propia voluntad y condición decide hacer lo malo o lo bueno, amar a Dios o aborrecerlo, vivir en el infierno o vivir en el cielo, buscar a Dios o mantenerlo en el olvido, ser buen cristiano o ser un impío amando al mundo. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta noche ya te doy gracias, Señor, porque tú eres Dios. A ti te ha placido, oh Dios, en tu santa voluntad darnos el reino, pero a nosotros nos corresponde escoger la vida o la muerte. Tú nos animas hoy diciendo: hijo mío,
Escoge la vida por tu bien, por el bien tuyo, de tu familia, de tu matrimonio. Escoge el bien, porque yo te amo y con amor eterno te he amado y deseo tu bien, tu seguridad. Pero deja de luchar, deja de resistirme, deja de vivir alejado de mí y ven a mí. Gracias en esta hora. Llévanos a casa en bendición y guárdanos en el hueco de tus manos, y que tu mano divina nos guarde y nos bendiga. Bendice a tu iglesia.